Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No voy a volver. Buen día, ¿qué tal, hermanos, amigos, oyentes de esta radio bendecida por el Señor? Estamos aquí 4 en la mesa y del otro lado del vidrio un señor llamado Andrés. Gracias, Andrés. Él nos despertó y nos dijo: hey, hay que ir al aire. ¿Qué tal, cómo les va? 8:10 con 58 segundos de la mañana. Correcto. Muy bien, abrimos el micrófono y quien les habla es Walter Buceta. Andrés era, buen día. Andrés era el hermano de Pedro, ¿no? ¿Este Andrés? Correcto. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés un hermano que se llama Pedro? Coso. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. En el 104.9 del dial de la frecuencia modulada estamos abriendo este espacio que va los sábados de 8 a 9 de la mañana. El día está más o menos lindo. Ha llovido. La complejidad de las cosas siguen exactamente igual que siempre. Algunos problemas, lluvias, algunos incendios, algunos terremotos, Los precios que no bajan. los precios que no bajan, los gobernantes siempre de la misma manera y Dios asistiendo a todo pecador. Todo lleva a pensar, y si pensamos en Dios un poquito. Qué lindo sería más aliviante para todos nosotros, pero claro, cuando estás en el problema. Bueno, hermanos, buen día. No positivistamente, sino hola, saludémonos. Espero que ustedes estén ahí atendiéndonos un ratito nada más, porque queremos compartir con vos lo escrito, pero más que nada el corazón del Señor. El corazón del Señor que siempre está atento a nuestras necesidades, las que necesitamos en la carne, pero fundamentalmente aquella que es eterna, que no es para este momento, o si es para este momento es para que nuestra felicidad sobreabunde cuando llegue el momento de la eternidad y Jesús aparezca en el cielo y nosotros, digamos, por fin la liberación completa. Bueno, amigos,
Como les decía, estamos en el 104.9 del dial de la frecuencia modulada. Quien nos dirige en este barco de tecnológica es Andrés, ya lo saludamos. Jan, hola. Buen día. Él es el que se encarga de la computadora. Claro, sí. Él es el que se encarga de la computadora. Néstor nos siempre... Buen día. Él se baja por momentos y dice, amarremos en este puerto, acá. Estamos. Otro sábado más. Retransmitimos Cadena JCB, Jesucristo Bendice, que son las siglas de esta radio, retransmitimos. También por internet nos pueden ubicar. Si nos quieren llamar, alguien llamó y no esperó, es decir, nosotros 4 estamos acá en el micrófono, Andrés está atendiendo. Si llaman, esperen un ratito más, ¿sí? Porque a veces no llegamos al teléfono. 6 timbrazos no es mucho, claro. Aparte nosotros nos ponemos en duda. Si llaman al 42640686, lo repito, 42640686, que son las líneas rotativas, cualquiera de nosotros 5 los vamos a atender. Por cualquier necesidad, por favor. Bueno, tengan su Biblia a mano porque ahora vamos a hablar de la persona más indicada en este momento, el señor Raúl Ibáñez. Buen día, buen día. Nuestro patriarca, bueno, sí, nuestro patriarca, sí, ¿por qué no? Porque él estudia, no porque tenga fe, sino porque le falta mucha fe. Bueno, amigos, hermanos, les agradezco que acepten también que nosotros los cristianos tenemos humor. O por lo menos este cristiano. Amigos, gracias. Tengan su Biblia a mano. Siempre les pedimos, desde este llamado tiempo de esperanza cortito, que confirmen en lo escrito lo que nosotros hablamos. Puede que no opinen lo mismo. Agradecido desde ya que atiendan lo que decimos y lo cuestionen o no. ¿Qué tema vamos a tocar, Raúl? Vamos a arrancar con Mateo 9:35. En el Mateo 9:35 viene terminando, por así decirlo, todo el tour que Jesús venía haciendo. Decimos tour. Aunque realmente uno no se ubica en el tiempo, ¿viste? Es el hecho, porque como estamos hoy en el 2017 con tecnología, que hoy decimos algo y se escucha en Rusia, China, en un segundo, no, ya lo estamos hablando y ya está, ya sale, ¿no? Entonces se nos hace muy difícil pensar o ubicarnos en el tiempo, fundamentalmente en los tiempos de Jesús en Palestina, lugares desiertos, ciudades, los cuales el traslado de un lugar a otro se hacía a pie, no había remis, no había colectivo, no había nada, tenían que ir caminando. Y digo esto porque Jesús venía haciendo, ya había comenzado su ministerio y venía, si nosotros leemos... por eso lo llamas tour. Porque porque había sido una recorrida bastante... Venía caminando, él venía... dice que extensa. Ya venía, había estado con los endemoniados de Gadareno, había sanado a un paralítico, se produjo el llamamiento de Mateo, luego se produce cuando sana a la hija de Jairo, la mujer toca el manto, le da la vista a unos ciegos, hace que un mudo hable. O sea, si vos te pones a mirar, a leer y a tratar de ubicarte en el tiempo, sí. Jesús estaba continuamente en actividad. No digo las 24 horas porque dormía, pero durante las horas de luz del día, él se la pasaba caminando, andando entre la gente. Es más, la escritura deja entrever que él casi se escapaba para descansar, ¿no? Exactamente, sí, porque no le daban descanso. Por eso que en el capítulo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Mirá vos, recorría todas las ciudades y aldeas. Eso te da la pauta del andar de Jesús. Y eso
va en contraposición a lo que nosotros hacemos. Generalmente cuando queremos encontrar a Dios, esto se me ocurre ahora, este pensamiento, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Al templo? Al templo, a un templo. Llamale como lo quieras llamar, templo, iglesia. Sí, 4 paredes. Mezquita, lo que quieras llamarle. Ahí lo vamos a buscar. Si en ese momento la gente quería buscar a Dios, no lo iba a encontrar nunca en un templo. Porque ese Dios hecho carne, que había nacido para poder estar con el hombre, iba a estar con el hombre. ¿Dónde? En las ciudades y en las aldeas. Y notemos de que el pasaje dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Justamente esto es lo que venía haciendo Jesús. Venía atendiendo todas las necesidades físicas y también las necesidades elementales como la comida, porque no nos tenemos que olvidar que el contexto de Palestina en ese momento era de opresión por parte del Imperio Romano. Muy parecido a la actualidad, es decir, todas las autoridades del gobierno local y genérico, es decir, no sé, en Roma, porque Roma no era el lugar donde estamos describiendo ahora. No. Era otro lugar físico. Roma era la cabeza. La cabeza. Pero desde ahí se imponía una presión fiscal, comercial, impositiva, es decir, de dinero y de cosas, de bienes. Y de esclavitud. Claro, pero además sobre la libertad de las personas. Exactamente, porque y esto justamente Roma se manejaba, imponía gobernadores, por eso que estamos Herodes el tetrarca, eran todos personajes que lo que hacían era cumplir órdenes del Imperio Romano para oprimir a los ciudadanos. Salvando las distancias intelectuales, por supuesto. En aquel momento el mundo era mucho más extenso de lo que... porque hoy se tiene una concepción global del mundo. Sabemos que casi todos los lugares de la Tierra están habitados, casi todos. Sí. Entonces, por aquel momento, para imponer eso, se buscaban las vías comerciales, porque el que lleva las telas, el que lleva el pescado, el que lleva el pan, el que lleva, no sé, la caña que trajo del monte, tenía un camino real, y ahí es donde las autoridades lo paraban y le decían, a ver, ¿qué traes vos? Bueno, el 60% es para el imperio, el 40% es para vos. Sí, ahí se producían todo lo que vivimos hoy. Hoy está la tecnología, pero allá no se manejaba con computadora, pero te sacaban la plata. Digo, para tratar de hacer como una analogía, como algo... Sí. Porque hoy también es así, y se buscan las vías comerciales, pero hoy se conocen todos los rincones del mundo. Sí. En aquel momento la diáspora permitía todavía que la gente migrara para otros lugares. Bueno, ese es el contexto político y económico y social de lo que se estaba viviendo en tiempos de Jesús. Sí. Por eso que nos encontramos que Jesús hizo toda esta cantidad de milagros, porque las enfermedades que había eran producto de la opresión. Sí. La opresión del imperio, como hoy. La opresión que vivimos nosotros en el mundo, ya sea de pobreza y de enfermedad, desnutrición, hambre. Todo, los hospitales no atienden, sí. los abuelos no tienen dónde ir, hay gente en la calle. Bueno, eso es lo mismo en aquel tiempo, por la opresión del imperio. Y Jesús venía recorriendo toda la ciudad de Palestina, atendiendo... Y se topaba con esas necesidades, con esos problemas. Con esos problemas, exactamente. Ahora es maravilloso ver ese Dios hecho carne, cómo se compadecía de la gente. Por eso que acá entramos en el tema de los milagros de Jesús, porque realmente cuando leemos que hace que un mudo hable,
hace que un ciego reciba la vista, que un paralítico pueda andar. Entonces, claro, nosotros lo llamamos, qué milagro, ¿viste? Ahora, Jesús es un milagrero. A ver, ahora yo tiro, ¿viste? Porque ¿cómo podemos ver en este contexto a Jesús haciendo este tipo de milagros, ¿viste? Y mira, yo como es una pregunta, yo te voy a responder desde de lo poco que me recuerdo de mis necesidades máximas. Yo quería que el Señor me sacara de ahí. Cuando tenía dificultades, anhelaba que el Señor me sacara de mi problema. Pero después de que el Señor me sacaba de mi problema, porque realmente me mostraba que era su mano la que me sacaba de ese problema, el Señor me traía alivio eterno. ¿Qué quiero decir? Me presentaban ante el Padre mismo, hablando del Señor Jesús, me presentaba ante el Padre mismo como lo que soy, como pecador, como necesitado. Él se presentaba como el Salvador y me presentaba la versión que yo debiera apreciar más, que es la de un hombre en este mundo salvado, o salvo, si querés. ¿De qué? De la muerte eterna. No de problemita ese que tenía. Bueno, pero yo digo problemita, no sé. Sí, en su momento era un problemón, pero bueno. Y si me volviera a pasar, supongo que diría exactamente lo mismo. Y esto es un conflicto porque el Señor permanentemente lucha conmigo, con su espíritu, para que yo ponga los ojos en Jesús como salvado y no me pierda mis problemas. Néstor. No tiene opinión, Néstor. Está bárbaro. Buenísimo. Estoy disfrutando el mate. Del mate, hermoso, que anda rico. Que ya está cebando. Entonces, es una lucha que inclusive Dios me propone que yo la dispute en creerle, en el sentido de creerle. Pero el Señor me muestra que aún más, porque cuando no tengo fe al respecto, Él me trae fe al respecto. Yo me preocupó durante muchos años el tema de la pregunta de Jesús: cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Porque era una pregunta que le hacía a los discípulos, no se la hacía. Sí. Y yo pienso también que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Del relato que estábamos comentando, de que el Señor hacía todas estas cosas. Pero si uno analiza hoy, 2017, el mundo, y vemos que está igual o peor en temas de enfermedades económicas, ¿qué haría el Señor? No sé si Él haría lo mismo que hizo en la antigüedad, porque la necesidad, ya te digo, sigue siendo la misma o peor. El mundo se ha hecho muy ingrato para con su prójimo, ¿no? Y uno puede estar acá, sentimos algo, pero hay países que están mucho peor que en Argentina. Hay países que si vos no tenés una obra social no te atienden. Primero te dicen qué obra social tenés y si no la tenés, bueno, ¿viste? Que Dios te ampare. Y es una realidad que el ser humano necesita ser atendido por lo que está necesitando. El Señor nunca se ha negado esas cosas. Después es obra del Espíritu Santo hacernos ver la verdadera necesidad que tiene el ser humano, que es otra, que muchas veces lamentablemente el problema puntual que tenemos de enfermedad o económica no nos deja ver esa verdadera necesidad que tenemos nosotros y del verdadero remedio que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Y esto es personal, yo ataco con denuedo aquel que cree en el milagrerío, en que espera de Jesús un milagrero y no un salvador. Porque el Señor, estoy convencido de esto, y no es que quiera hablar por Dios, pero yo estoy convencido en lo personal. El Señor no quiere un hombre, un cristiano, un creyente que le vuelva a pedir. No porque yo no necesite pedirle, yo necesito orar todos los días de mi vida, como cada creyente. Pero el problema es que cada vez descubro más
que Dios no me compone y me renueva para que yo sea servil a este sistema. Porque este sistema es satánico. Él no me compone para que yo ande fenómeno y le siga dando plata a Satanás. Plata, salud. No, bueno, claro, vos decís Satanás, yo digo imperio. Es sí, lo mismo. Bueno, pero puede parecerle fuerte, pero porque realmente además todo está... Porque esta es una discusión muy problemática porque toda autoridad está sometida a Dios. El mismísimo Satanás está sometido a Dios. Es una discusión difícil porque con los religiosos se complica esta conversación. Pero en realidad Dios no me mejora a mí para que yo siga sirviendo al sistema. Dios me mejora a mí para ser libre en Él. Y me ha libertado de una manera en la que no están en mí las garantías, en mi persona, las garantías de esa libertad. Esa libertad están en Jesucristo, esas garantías. Están puestas en la persona en carne de Jesús, en ese que caminaba aldeas y curaba, no para... curaba, sanaba, abría los ojos, despertaba conciencias espirituales, no para entregarlos al sistema, claro, sino para que esa gente entendiera que lo que nosotros tenemos como línea editorial, ¿por qué? Para saber que nosotros tenemos un Padre bueno de verdad. Fíjate que él, anteriormente al versículo 35, él tiene un encuentro con Mateo. Mateo estaba sirviendo al imperio romano, ¿no? Porque era un recaudador de impuestos. Era un caballo, Sí. un melconián, Y el Señor lo llama, algo inusual, aparte, viste, un hombre que ya había sido desterrado de la ciudadanía de Israel. Es como si Jesús viniera en este momento y llamara a Aranguren y le dijera: vení Aranguren, vení conmigo, dejá a Yel. Y él tenía un problema, Mateo aparentemente no, era así, tenía los bolsillos llenos, pero el corazón vacío. El Señor creo que fue a eso, ¿viste? Después él se encuentra con la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Fíjate que son dos personas diferentes clases sociales. Una persona religiosa, Jairo, que no sentía necesidad de Dios, pero pasó algo puntual en su vida. Su hija estaba a punto de morir, su única hija. Eso fue lo que le llevó a acudir. La otra mujer, dice el relato, que tenía un cierto dinero y todo lo ponía para ver si se sanaba de su problema de flujo de sangre, y no encontró solución en su vida hasta cuando gastó todo. No tenía dónde acudir, y ahí dice: a ver qué pasa con... Y fíjate, son dos personas diferentes. Ninguna necesitaba de Dios. Determinadas situaciones que pasaron en su vida los llevaron a buscar al Señor. Porque si no pasara esto en su vida, quizás no iban a buscar del Señor. Vos dijiste, mi hermano Néstor, dijiste que si la situación era igual o peor en aquel momento que ahora, ¿qué haría Jesús si estaría hoy? Yo creo que haría exactamente lo mismo, porque el carácter de Dios es amor, es misericordia y es compadecerse y entender la situación del hombre. Por eso que este Dios hecho carne, Jesús, al caminar y al recorrer, como dice el pasaje, que recorría todas las aldeas, dice, venía enseñando y predicando el evangelio del reino. O sea que él traía una prédica y traía un mensaje que era de ese nuevo reino en el cual el rey era Jehová Dios, pongan en el nombre que quieran ponerle, ese Dios en el cual piensa en el otro, se apiada, es misericordia y es amor, cosa que nosotros no entendemos ni conocemos. Entonces él venía a hablar de un reino futuro, porque como dijiste vos, Walter, en su momento, este es el reino de Satanás. Este reino, Jesús dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Este reino, este mundo que estamos viviendo, se había producido por la caída de Adán.
su primera creación. Todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, 2017, es consecuencia de esa caída y de ese apartamiento del reino de Dios, por lo cual pasamos a formar parte del reino de Satanás. Entonces, esto que vivimos, como lo que vivió en ese momento, como dijiste vos, Walter, Dios, de hecho, que los curó, los sanó, los libertó. Porque es la esencia de su carácter. Porque, exactamente, los milagros que hacía, porque eran milagros, los hacía por fe o para fe. ¿Qué quiero decir con esto? Vos recién lo dijiste. Había gente que no tenía fe, pero Dios los curaba, porque Él no estaba esperando que ustedes creen que yo soy el Mesías, yo iba y lo liberé, iba y lo curaba. No. Dios lo hacía con los que decían que creían, con los que decían que no creían, porque Dios es eso. En el caso de Jairo, si uno analiza la situación, Jairo, en su forma de creer, él creía que esta mujer estaba destituida de la gloria de Dios. Y él, por ser tener un puesto, él creía dignatario. Claro, él creía que tenía que estar primero en la lista, claro, de recibir los favores de Dios. Por eso que el Señor detiene y primero atiende a la mujer, para que Jairo vea que Dios no obra como él piensa. El gran problema que tenía Jairo es la estructura que él tenía en su forma de ver a Dios, que él creía que era primero y que las otras personas estaban destituidas de la gloria de Dios. Fue una enseñanza muy hermosa para todo el pueblo, ¿entendés? Porque vos fíjate que cura a la señora, que había una ley en Israel que el hombre no podía tener contacto con sangre, era inmundo. Y esta mujer tenía flujo de sangre. Y vos fíjate, tanta ternura que la mujer estaba y se animó a tocarlo, ¿entendés? Cuando lo toca, ve el milagro. Y Jairo dice, si este fuese profeta, no puede permitir que esta mujer le toque. Pero a mí justamente ahí justamente se manifiesta, se expone bien lo que es el Señor, lo que es el amor, la compasión. Sí, pero dice, ¿quién me tocó? Decir, pero, bueno, vos sabés que sabés, Néstor, sabés, Raúl, sabés, Jan, que lo que me interesa, porque esto lo podés ver en política, lo podés ver en ciencias sociales, lo podés ver en relaciones personales. Cuando vos estás convencido en una relación interpersonal, dos personas, cuando estás convencido de algo, cuando salís al exterior, al común, al total, a la multiplicidad entre la gente, ya estás convencido. Y es muy difícil que te muevan de ese lugar. Lo interesante de esta relación, de este hecho en particular, es que la mujer esa no aparece nunca más en los relatos. Sin embargo, yo tengo la certeza de que en intimidad quedó convencida de que Jesús era su Salvador. Porque ella va escondida, y había una multitud, viste, que después se da la disputa de que Jesús dice, ¿qué pasó? Sentí que salió poder de mí, dice él, ¿no? Y la mujer avergonzada no quiere ser... ¿Por qué? Porque esta ley era prohibitiva. Aquel que tocara flujo menstrual se tenía que lavar y quedaba inmundo durante un tiempo, un periodo determinado en que Dios decía que era inmundo, hasta que él se limpiara de esa situación. Tanto la mujer como el que era tocado. Esa relación íntima le dio a la mujer una capacidad, si querés, de empezar a ver cómo es el carácter de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque yo ayer discutía con un amigo, ¿no? Él me decía, no, vos vas a Estados Unidos y cualquiera que se cae en la calle, el Estado el sistema de salud tiene la obligación de levantarte, te llevan y te curan. Sí, después te pasan la cuenta. Y de hecho, mi cuñada le pasó eso. Cuando fue a salir por el aeropuerto le dijeron, usted tiene una deuda con el sistema de salud, tiene que pagarla. Apareció un tercero que se hizo cargo. Bueno, no importa, es otra discusión, pero vos la tenés que pagar. Con Jesús no es así. Lo que Jesús nos quiere mostrar es que nosotros ya no tenemos... hay una deuda inicial que todo pecador siente,
Pero en la relación con Jesús, lo que me debe quedar claro, y si no lo tengo claro, tengo que pelear con el Señor por reclamar ese don, porque ese es el don de sanidad y de salvación genuino. Que Jesús es mi salvador, no es mi curador. Pero por eso también, viste, Raúl, Israel está pasando por un problema tanto económico, pero también por que uno de los mayores problemas que tenía Israel como pueblo de Dios era el problema religioso. Porque esta gente creía, como esta mujer, como este hombre que él creía que tenía que ir primero que ella. Esto es una mente así, imagínense, hermano, que creía que él tenía. Pero ese pensamiento nace en que yo voy todos los domingos a la iglesia, o voy todos los sábados a la iglesia, o voy en la semana a hacer culto de oración, hago ayuno, y entonces Dios me tiene en un primer lugar. Yo creo que lo que Dios más quería, es más allá de las sanidades que había realizado, es tratar de limpiar el pensamiento que había de cómo es Dios. Es que comparto, porque el tema de los milagros de Jesús, que de hecho está lleno, eran, como dije hace un ratito, eran para fe, para que pudieran creer y conocer el carácter de Dios. O sea, eso tiraba por tierra también un poco lo que decís vos, que los milagros no se hacían porque vos habías hecho algún logro para poder alcanzar ese milagro. Ahora, ¿en qué difiere la pregunta por qué y para? ¿En qué difiere? Claro. Y hay diferencia, porque si es para fe, es para que vos puedas creer y conocer el carácter de Dios, saber cómo es y cómo se mueve. El otro, el por fe, porque yo lo pedí. Por ejemplo, por merecimiento. Vos me comentaste hace un ratito, fuera de micrófono, que la actriz esta Luisina Lopilato, sí, que tenía un hijito con cáncer, sí, ella agradeció públicamente, ¿no? ¿No fue así? De que, a ver, decilo vos. Se hizo una cadena de oración mundial y la mayoría de esta gente cree que la respuesta de Dios fue favorable porque fueron muchos los que pidieron. E insistentemente los que pidieron. Ahora, vos fijate. O sea, Dios respondió la oración de muchos. Yo hago una pregunta nada más. Si ese es mi Dios, es un miserable. Es personal lo que digo. Walter Buceta lo dice. Si mi Dios funciona así, yo no quiero ese Dios. Yo no lo quiero, Claro, porque o sea, si le pedís, por eso los ayunos. ¿Viste lo que decíamos allí? ¿Viste que hubo un incendio en Punta Lara? Yo te contaba que yo escuché la declaración del bombero, de uno del jefe de los bomberos, que el periodista después de explicar todo, viste, que cómo habían trabajado a destajo, dice, se mataron los bomberos, te digo, trabajaron a pulmón porque no había lugar, no había acceso, o sea que no había poder llegar la tecnología. Sí, más tuvieron que llegar por el arroyo, ¿no? Caminando entre medio, entre las alimañas, golpeando el fuego con una especie de lonja, porque no podían. Ahora, el periodista le dice, bueno, pero contaron con una ayuda. Dice, ¿cuál ayuda? Dice, ¿qué? La ayuda del cielo que llovió. Acá no llovió, le dijo, ¿viste? Nosotros rezamos para que lloviera y no llovió. O sea, que había llovido a los alrededores. Entonces, ¿cómo es? Este Dios es un Dios de misericordia que hace que en un lugar, ahora en la actualidad, hay lugares que necesitan agua y no llueve, y en los lugares que no necesitan, llueve. ¿Cómo es? ¿Cómo es el corazón de Dios? Claro, entonces, ¿es misericordioso o no es misericordioso? Claro, pero de acuerdo si le pedimos, entonces ahí empezamos las cadenas de oración para pedirle a este Dios. Bueno, cuando leemos acá la Escritura y cómo estaba obrando Dios, no es así. Fíjense ustedes, para seguir el relato, dice que predicando el Evangelio del Reino y ¿dónde estás? En el 935. 935. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, después de haber hecho milagros y curar y sanar, la gente lo seguía.
Y esta gente que lo seguía no era gente enferma. No era gente enferma. Dice que multitudes lo seguían. Si bien es cierto, dentro de esa multitud habría algunos enfermos, pero fíjate vos, la mirada de Jesús va mucho más allá de eso. O sea que los que lo seguían y eran sanos, vieron algo en él que despertó la atención de ellos. Sí, pero más allá de eso, no la mirada la mirada de Jesús, del Padre, dice que él los miraba como que estaban desamparados y dispersos. O sea, desamparado como estamos nosotros hoy. Y él lo compara con ovejas, ¿eh? Dice que como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo yo no conozco lo que es una oveja. El otro día me puse, leyendo este pasaje, me puse a indagar lo de las ovejas. Y que no hace falta ir a Google para poder verlo, porque yo googleo. Bueno, no, te quiero decir que no hace falta de ir, porque cuando vos lees el Salmo 23, ahí tenés una imagen clara de lo que es una oveja y cómo es el pastor. Pero ¿sabes por qué me río, Raúl? Porque el otro día googleé y veía allá en los Pirineos, en los Alpes, había 5 personas, ¿no? Y había un campo así en la ladera y un montón de ovejas. Y de las 5 personas, ¿ustedes quieren ver cómo la oveja responde al pastor? Los otros 4 llamaban a las ovejas y las ovejas no venían. Cuando habló el pastor de las ovejas, una de las ovejas se movió y todas. Yo decía, Señor, así va a ser. Y Jesús lo dijo, fue una promesa de él. Mis ovejas conocen mi voz. Conocen mi voz. Bueno, pero googleelo y véanlo, porque viste que uno necesita como pecador ver, tocar, saber cómo va a ser. Viste que hay indicativos que dicen que la resurrección en masa con Jesús, el día que resucitó Jesús, resucitaron las primicias, 500, 600 más, no sé cuántos, para que los ángeles vieran, y eso que ellos no son pecadores, no han pecado, pero uno necesita ver, porque uno no es Dios. Justamente, Walter, pero y entonces nosotros, porque dice que nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra, y cuando dice la palabra, me tengo que aferrar a la Biblia, al Corán. ¿A qué me tengo que aferrar? Es justamente lo que venimos hablando, y es mi opinión personal. Justamente todos estos milagros que hizo y que hace en la actualidad, sin que lo pida, porque nosotros justamente creemos que Dios obra porque yo pido, porque yo intercedo y porque le digo, hermanos, oren por mí. ¿Cuántas veces no oré y me sacó de problemas? Y me lo hizo saber Dios. Me dijo, hey, fíjate, acordate que, Raúl, que yo te saqué. No, Dios obra así porque es Él, más allá de mi fe o de mi falta de fe. Justamente los milagros son para fe, para que podamos creer y confiar y descansar que Él es así. Ahora, hay momentos que lo hace o momentos que no lo hace. No mandó lluvia ya, no mandó. Hay gente que se está muriendo, hay gente que está padeciendo y no los atiende. ¿Cómo es? No tienen fe, no saben pedir, no pedimos. Es una locura. Por eso que la promesa de Dios es en lo cual yo me debía aferrar. Dice que el Espíritu Santo ya descendió, ya está entre nosotros. El Consolador vino hace 2000 años y sigue estando. No es porque que no quiere decir que yo me arrodille, le hable, le pida, porque mi naturaleza humana hace eso. Pero Él no va a responder porque yo haga eso. Responde porque Él es así. Respondió con la hija de Jairo, respondió con los ciegos que reciben la vista, con el mudo que habla, con el paralítico y con todo. Sanó a la suegra de Pedro, qué sé yo, no sé, hay una cantidad de hechos. Calmó la tempestad. Todos estos hechos. Entonces, ¿qué? ¿Es un mago? Sí, a mí me llama la atención. Me llama la atención en este relato lo siguiente. Que ellos vieron algo que vos dijiste, Raúl, Néstor. Es que la multitud vio algo en Jesús y lo siguió. Vio que
lo que él veía, que esa multitud no tenía pastor, ellos ahora, perdón, vieron en Jesús algo para seguirlo, que no era como los otros dirigentes, que no era como el César romano, que no era como el gobernador de la provincia de Judea, como el fariseo, que no era como Herodes, que no era como ese que vino, que quería ser atendido primero que la mujer, que no era un dignatario de las mismas características que los otros, que Macri o que Cristina de Kirchner. No, esta persona, este hombre en carne, tenía características distintas y lo empezaron a seguir. Hasta que se juntaron 5.000 o 4.000, dice que el milagro, no sé, de la alimentación. Y el Señor, que después los deja en banda. Este mismo Dios después los deja en banda porque les dice: ustedes me siguieron porque me querían hacer ¿qué? Rey. Entonces, ¿dónde está la llave de este conflicto personal que tengo yo? Porque a mí también me da impotencia, bronca y desidia cómo nos tratan los gobernantes. Ahora, pero yo ¿qué busco en Jesucristo? Más allá de lo que sea realidad en este mundo satánico. ¿Qué busco en Jesucristo? ¿Qué buscas vos en Jesucristo? ¿Alguien para reemplazar el rey de turno? ¿Alguien para reemplazar a Macri? ¿O a Kirchner? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué quiero yo de Jesucristo? ¿Para qué quiero un Jesucristo yo? ¿Para miseriar por pan, como hago con Macri? No. Mi Señor se ha presentado como un Salvador y yo tengo que... No sé, pienso una situación ideal, que aceptarlo como Él se da, no como yo lo que quiero que sea. Y cuando me llega la boleta de luz, gloria a Dios porque me vinieron 20 pesos de luz, o 15, cuando otro está pagando 400. De hecho, en términos ideológicos, si mi hermano paga 400 yo pago 18, pobre mi hermano. No, pobre, bendito yo que pago 18. Dice que el relato dice de que entonces cuando vio todo esto Jesús, estas ovejas, estas personas que estaban desamparadas y dispersas, le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. O sea, fíjate que los discípulos estaban al lado de él, mirando este desencanto, esta desidia, esta pobreza y esta miseria del hombre, y le dijo: miren ustedes, la mies es mucha. Hoy la mies es muchísima, no sé si mucha más que en aquel tiempo, pero Jesús se estaba refiriendo no cuando dice mies, se estaba refiriendo a la necesidad de esta mies de la prédica o de recibir el mensaje del Evangelio del Reino, no de las curaciones, de lo que habíamos hablado antes, de la libertad del pecado, que de la esclavitud y de un futuro reino que Jesús estaba prometiendo, porque Él vino aquí a mostrarnos: miren, yo lo veo así, ¿no? Muchachos, esto es lo que yo les propongo. Este es mi reino y yo soy el rey que hago esto, que pienso en ustedes, que me conmueve ustedes, que yo me preocupo por ustedes y que lo voy a hacer siempre. Pero en mi reino, no acá. O sea, acá no podemos instaurar el reino. Fíjate que los discípulos querían, bueno, ahora, sí, ponelo ahora. Queremos ahora ya ese reino. Y fíjate que esa necesidad, fíjate que los discípulos no lo entendían, lo estaban al lado y no lo entendían. Fíjate vos que 2 veces, cuando Jesús les dice, les da las señales del fin, les dice: este va a ser mi reino. Y ellos le preguntan: ¿y cuándo va a instalar este reino? Cuando se retira, cuando viene, dice: Señor,
¿cuándo restaurarás el reino? De vuelta, ellos querían el reino, ¿viste? Querían, yo que sacanos de esto. ¿Por qué no lo restaura? Y Jesús decía, nos toca saber ustedes los tiempos. Por lo tanto, id y predicad este evangelio del reino a toda criatura. ¿Cuál es el del perdón de los pecados? La justificación, la reconciliación conmigo, que yo no tengo problema con ustedes, que yo los amo. A pesar de eso, los justifico por mí mismo. Porque yo ahora voy a ir a la cruz del Calvario y voy a morir por ustedes. No se entendía, no se entiende. De hecho, en Juan 16, cuando él habla del Espíritu Santo, después dice, llegará el momento en que le darán muerte pensando que hacen un servicio a Dios. Entonces, ¿cómo? Este Jesús, que a mí en algún momento me sanó, me curó, me limpió, me liberó, ¿lo hizo para que yo siga siendo oprimido? No. Lo hizo para que yo me considere y me reclame como salvo. Y cuando digo me reclame, hablo de reclamación a Dios Padre. Vos sabés que hay un escrito de una persona que nosotros la conocemos porque en nuestra comunidad religiosa se nombra bastante. ¿Lo podría leer? Sí. Dice esta mujer que en una visión dijo lo siguiente, en cuanto al juicio, en cuanto a lo que el Padre juzga de todas las personas. He sido traída, por decirlo así, dice ella, delante del gran trono blanco, y he visto mi vida como aparecerá allí. No encuentro nada de qué gloriarme, ningún mérito que pueda defender, o sea, ella no podía tener argumento frente al Padre. Indigna del menor de tus favores, de los favores de Dios. Oh mi Dios, dice. Mi exclamación es, mi única esperanza está en un Salvador crucificado y resucitado. Reclamo esto parece soberbio, pero es así porque Dios lo ha dado. Reclamo los méritos de la sangre de Cristo. Jesús salvará hasta lo sumo a quienes pongan su confianza en Él. Walter, vos sabés que... Esto fue escrito en 1881. Sabés que justamente el mensaje de las buenas nuevas de Dios es esta. Es que Dios es amor. No solamente que es amor, sino que es vida. Porque Jesús vino a dar vida. Justamente cuando curaba a los enfermos y hacía los milagros por los enfermos, le estaba dando vida. Cuando alimentaba, daba vida. Cuando les hablaba, les daba vida. Cuando les hablaba del futuro, les daba vida. Jesús es vida. No está encerrado en un templo. Está entre la multitud. Si queremos encontrar a Dios, vayamos a un hospital, vayamos a la calle donde están todos los desamparados, porque Dios está allí. Allí está en medio de las personas que están necesitando. Y fíjate vos, o fíjense ustedes, que el apóstol Juan, ya viejito, después de haber sido lo que fue un desgraciado en el sentido de que era un hijo del trueno, le decían, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. Fíjate vos cómo lo llama Jesús, al verbo de la vida. Eso es Dios. Ellos lo habían visto, lo tocaron. Dice, bueno, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ellos eran testigos ahora, lo que le había dicho Jesús, que tenían que ser testigos de la vida, de lo que es vida. Y ellos lo anunciaban. Y dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Te dejo, Néstor, que cierres. ¿Puede ser? Quedan 2 minutos. Sí, es una de las cosas más lindas que en el relato que hemos leído es cuando decía que estaban como ovejas
desamparadas y dispersas. ¿No? Pero ahora no es necesario que estemos así, porque vino el pastor de los pastores, a buscarnos, a rescatarnos, y esto es el deseo mismo que Dios tiene en este día para vos que estás escuchando el programa, que tu vida la puedas entregar en sus manos, que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, y que anhela tenerte en su redil, ¿no? Este es el deseo que tenemos en esta mañana. Nos quedan minutitos, 2 minutos, me dice mi amigo y hermano Andrés, gracias. En esos 2 minutitos, reafirmar lo que decías, Néstor, no más. A las personas nos cuesta el silencio, porque estamos, sobre todo los capitalinos, estamos tan acostumbrados al bullicio, que arrancan los autos, los motores, que uno va para acá, que el otro va para allá. Claramente Dios no está en un templo, claramente. El Señor está donde está la necesidad de los que lo necesitamos. La mies es mucha, dijo. La mies es mucha. Quiera Dios, esto sí, quieras vos, porque Dios quiere que nuestro corazón esté con aquellos que necesitan, pero ¿qué le voy a llevar un salvador a alguien si yo no sé qué es mi salvador? Así que, hermano, quédate en paz y tenelo a Él por salvador. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chao Raúl, chao Néstor, chao Jan. Gracias Andrés, chao. No me puedo